El tema del techo sigue siendo prioridad en la ciudad de Buenos Aires, en el país. La vivienda, lo que une, lo que junta a nuestra familia argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires los problemas son muchos. Y la Defensoría del Inquilino, en la CABA, tiene un equipo que trabaja arduamente para encontrar la solución y asistir en todo esto. Fernando Muñoz está al frente de la misma y lo saludamos. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Un gusto estar aquí. ¿Cuál es la complejidad en este nuevo escenario social y político que tenemos? Sí, mira, dos aspectos. Por un lado, los últimos años en la ciudad de Buenos Aires fue creciendo el índice de inquilinos. Entonces, hoy podemos decir que 1 de cada 3 hogares en la ciudad son alquilados. O sea que estamos hablando de una población muy importante, de un mercado que mueve millones de pesos, que en la ciudad tiene una particularidad que es la intermediación. Es muy fuerte la presencia, digamos, de la intermediación inmobiliaria en las locaciones, en los contratos para vivienda, tanto que te diría que es el 90-95%. Hay cerca de 15.000 contratos que se firman por mes por inmobiliaria. Por lo tanto, lo que es la corporación que representa a las inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, se puede decir que mueve prácticamente por los alquileres de vivienda cerca de 100 millones de pesos mensuales. Eso conforma un mercado muy agresivo, sobre todo porque de parte del Estado hay una ausencia total, digamos, en esa relación entre el inquilino y el intermediario o el propietario, que hace que el inquilino es prácticamente un nómade que cada 2 años tiene que definir y optar, sea por la comodidad de la vivienda que viene alquilando, sea por tener que definir si el precio le conviene o no, mantener las relaciones sociales en el barrio o tener que mudarse, proximidad con el laburo. Siempre el inquilino algo tiene que sacrificar. En esa decisión que tiene que tomar cada 2 años, el mercado marca una posición durísima porque le marca las condiciones. Ahora, Fernando, vos decís en el gobierno, en la legislatura de la ciudad, en el poder público, ¿no? ¿No se están tomando medidas o las medidas que se toman son precarias? ¿Qué habría que producir para poder dar asistencia y defensoría a toda esta gente? Mira, yo creo que hay una particularidad en lo que es el sistema político de parte del Estado. Convengamos que con la particularidad que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha mantenido ajeno a esta relación entre el mercado y los inquilinos. El PRO, curiosamente, sí ha producido una propuesta, yo creo que oportunista, electoralista, que fue la del año pasado. Ellos en enero, febrero lanzaron una gran campaña que se llamaba Alquilar se puede. Ellos ofrecían, sobre todo para el sector más joven, menores de 35 años, que es el que representa la masa más importante de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente el 40% de esa edad etaria de los jóvenes alquila. Ellos ofrecían una garantía bancaria del Banco Ciudad pagándola en 2 años, un sistema que no funcionó, pero que hicieron una campaña de publicidad enorme, nacional. No solamente la hicieron en la ciudad de Buenos Aires, sino que durante toda la campaña electoral del año pasado tuvo mucho peso en grandes ciudades. Nos llamaba gente de Rosario, gente de Córdoba, preguntándonos qué era esta campaña del gobierno. Nosotros la seguimos bastante porque inclusive hubo una inversión millonaria en publicidad y un resultado más que magro, casi diríamos que no tuvo ningún resultado, una decena apenas de garantías. Pero bueno, fue una política del PRO, fue una política electoral, pero fue. Del lado de las representaciones más populares, hay un tema con el alquiler que todavía creo que no se ha terminado de definir, de desprejuiciar. El tema del alquiler de vivienda para muchos sectores provenientes de los sindicatos, con la tradición peronista que tenemos en los gremios, pensando siempre en la construcción de barrios populares, de barrios obreros, o sea, de la vivienda propia del trabajador, y en sectores de izquierda que tienen una gran complejidad para discutir la cuestión de la propiedad privada, la cuestión de los derechos del inquilino es un problema. Porque supuestamente discutir derechos de los inquilinos supone perpetuar su situación como tal. Esto mismo habrán pensado más de
un compañero del marxista o un compañero del peronismo de izquierda, cuando en el 70 y pico pensaba de que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y que no iba a haber más capitalismo. Bueno, pasaron casi 45 años más y seguimos en esta lógica capitalista que hace que una ciudad como la nuestra tiene una vivienda cada 2 habitantes, lo cual supone que no hace falta construir una sola vivienda más para solucionar el problema habitacional de la ciudad, y sin embargo tiene más de un 15% de viviendas vacías y tiene prácticamente 33% de viviendas, de esas viviendas que son alquiladas, lo cual supone que esa es la lógica capitalista. Hay gente que tiene muchas viviendas y las alquila y vive de la renta de esas viviendas. Ahí quería ir, porque en una época se llegó a suponer que había un volumen todavía mucho mayor de viviendas que estaban deshabitadas, ¿no? ¿Hay algún tipo de seguimiento? ¿Dónde están esas viviendas? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Y se puede generar algún tipo de acción como para impulsar que sí se alquilen? Mira, lamentablemente no hay un número claro respecto a las viviendas vacías. Yo podría subirme también a la cifra del 25% que dio el censo del 2010, que es de timbres no contestados. Timbres no contestados. ¿No? Que significa tanto departamentos para vivienda, departamentos para profesionales, oficinas. Timbres no contestados son el 25%. Sobre esa cifra todos hemos hecho un planteo de fuerte siempre de gravar, digamos, la vivienda ociosa. Estamos hablando siempre de ausencia del Estado en estos números, más allá del censo del INDEC del 2010, pero digo, ausencia de seguimiento de este tema. Algunos profesionales, algunos arquitectos respetados, reconocidos, hablan de, en la Ciudad de Buenos Aires, de cerca de un 15% de vivienda ociosa. Sea una cifra o la otra, digo, compone un número muy grande, habilita a pensar de que esas viviendas deberían estar obviamente ofrecidas al mercado de alquiler y descomprimir un poco toda esta presión que se ejerce con tanta demanda que hay para alquilar. Sin embargo, no completa el panorama. El panorama completo es esto que vos decís. ¿Quiénes son los dueños de esas viviendas? ¿Quiénes son los dueños de los fideicomisos, de los que construyeron en los últimos 10, 15 años? ¿Es realmente parte de la renta sojera que fue modificando la ciudad? Porque esa renta la pusieron en ladrillo, especulando con el futuro aumento del dólar o la devaluación futura. ¿Son realmente esos ojeros, esos fideicomisos, los conforman sociedades, personas individuales? Bueno, eso está en el registro de la propiedad inmueble, no está abierto. Claro, no está abierto. Ahora, en muy pocos segundos para cerrar, te quiero preguntar, ese volumen de gente que está en la búsqueda de la vivienda para alquilar, año tras año, ¿se suma a cuánto? ¿Va creciendo? ¿En qué cantidad? Y un punto por año. Hoy son 400.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires alquiladas, y te diría que son cerca de 5 a 10.000 viviendas todos los años que va aumentando en el mercado, con todo lo que significa desde el momento de pagar la comisión inmobiliaria hasta el último momento, que es, la furia del mercado es tal que hoy recuperar el depósito, este famoso depósito, es una aventura, total. Es toda una aventura. Es muy difícil que a uno le devuelvan el depósito, aún demostrando que el departamento uno lo devuelve en perfectas condiciones. La promesa de en 60 días hablamos, obviamente que el inquilino no está en condiciones de judicializar la situación, ¿no? Totalmente. Para recuperar 5.000 pesos. Fernando, te agradezco mucho este momento aquí en Cara y Seca. No, muchas gracias, che, un gusto estar nuevamente aquí. Igualmente. A ustedes sacar las conclusiones es apenas una mirada, porque es complejo, es vasto el tema, como también doloroso e inquietante, ¿no? El techo fundamental para cualquier ser humano, donde se pueda proteger, criar a sus hijos, darle el sueño que corresponde, tranquilo. Y todo esto hoy está en jaque. Habrá que ver desde dónde surgen las respuestas para que de verdad se pueda mover esta actividad que tiene tanto que ver con el mercado y poco que ver con la dignidad humana. Vamos con la columna y luego volvemos a encontrarnos.
Bueno, hoy los quiero invitar a que nos preguntemos juntos algo que muchos de nosotros consideramos bastante diariamente, que es ¿por qué tanta gente está dispuesta a aceptar que le cuenten de forma distorsionada la realidad que viven? Que le digan que todo va bien cuando en lo cotidiano siente, vive todos los días que las cosas van empeorando. Sin embargo, se ajusta a ese discurso. ¿Por qué? Porque necesita creer. Hay una condición humana que es la necesidad de creer y que podemos llamar también la ilusión. La ilusión es una distorsión de la realidad en función de un deseo, en función de lo que quisiéramos que sea, no de lo que es, de lo que quisiéramos que sea. Entonces, cuando esto es exaltado insistentemente como mensaje, la persona se aferra a esta esperanza, porque encuentra ahí una forma de dar sentido a su vida. Y si no lo tiene, se le presenta como un vacío, como una vida sin objetivo. Esto permite entender que muchos aspectos hasta disparatados de los discursos oficiales sean aceptados o, en todo caso, que no generen una reacción como se supondría que racionalmente tendría que generarla. En mucha gente hay indiferencia también, o sea, la mayoría de la gente buena, la totalidad o la mayor parte de la población está atenta a su día a día, está atenta a resolver sus problemas diarios y trata muchas veces de no enterarse de cosas que lo pongan mal. La indiferencia es un refugio, la negación es otro, la argumentación que encuentran, aunque no le parezca muy creíble, el dejarse llevar por la opinión de los otros, son recursos con los cuales puede preservar su vida diaria. Entonces, la ilusión es un elemento necesario, un elemento de la estructura psíquica. Y cuando se la sabe manejar bien, se puede hacer que esa persona acepte lo que no aceptaría de ninguna otra manera. Pero la gente no es tonta, es lenta. Es lenta para poder desprenderse de lo que supuestamente le da una respuesta segura para su vida. Y aunque lenta, un día reacciona, razona, y entonces veremos con qué nos encontramos. Cuánto para analizar, ¿no? Después de esta columna que hemos compartido, la entrevista con Fernando Muñoz, me quedaba pensando sobre la importancia que tiene la vivienda, el techo, como construcción de un destino. Sí, de un destino de quien habita, de un destino con respecto a sus hijos, de un destino a la hora de ese lugar de pertenencia, que es el barrio, que son todas esas afluencias culturales que tiene que ver con esta cuestión de la identidad. ¿Cuánto nos abre a la hora de pensar el tema de nuestro techo? ¿Te ha pasado que te has tenido que ir de un lugar y no has podido quedarte en el barrio? Porque ya había una pertenencia, ya había una historia propia que habías construido. Esa historia está permanentemente deconstruida, digamos mutilada, con cortes, a lo largo de tu vida cuando se trata de tener una continuidad en un lugar de pertenencia, en un lugar que tiene que ver con tu techo. ¿Cuánto hay que cambiar para que esto deje de suceder? En estos tiempos que corren, escuchábamos a Fernando Muñoz dándonos datos muy precisos, muy concretos, que tiene que ver con la fragilidad en la condición humana, en esta condición que está azotada permanentemente por todas estas vicisitudes que estamos viviendo. Ojalá que se puedan resolver, ojalá que en la mesa familiar puedan charlar sobre esto y encontrar una conclusión que ayude a superar en tiempo y espacio, por supuesto todos juntos, sobre estas cuestiones. Nos seguimos viendo aquí en Cara y Seca de la Información en 15 minutos, por supuesto.